Arratsaldeon, eskerrik asko gonbidapenagatik eta zorionak jardunaldiak antolatu dituzuenei oso interesgarriak iruditzen zaizkidalako. Hasteko kontu zea zer den azalduko dizuet, gero egin dugun Kaneko kutxaren lanaren gakoak pixka bat argituko ditut. Honez gero kutxa publikoaren beharrari buruz adieraziko dizuet eta bukatzeko nire kaleratzeari buruz egoera salaketaren ondorioa delako uste dudalako. Orduan, lo que os decía, si os parece bien, bueno, pues empezaré describiendo un poco qué es Contus, la asociación que ha liado todo este tema de la caja. Contus es una asociación que se denomina Asociación de Contribuyentes, Consumidores y Usuarios, que nos parece una definición bastante interesante y que tendría mucho recorrido si tuviéramos recursos, como siempre. Bueno, Contus ha trabajado en casos vinculados a la corrupción, pero sobre todo a la falta de ética en la gestión de los recursos públicos. Ese es el objetivo. Tiene el triste orgullo, por decirlo de alguna manera, de haber llevado a los tribunales a 4 expresidentes de Navarra, Gabriel Urralburu y Javier Otano del Partido Socialista y Miguel Sanz y Yolanda Barcina de UPN. Y todo esto se ha hecho con las cuotas de los contusquides y sin personas trabajando para la asociación nunca. Lo más importante que a mí me gusta cuando me preguntan resaltar es que se basa su trabajo en 3 pilares fundamentales. 1, la investigación periodística. 2, la denuncia ante los tribunales y 3, la acción popular, la movilización. Hecha esta explicación, el trabajo, cómo surgió y qué se ha hecho con el tema de la Caja de Ahorros de Navarra. Un grupo de periodistas, que luego fuimos los que estuvimos en el equipo de investigación, empezaban a llegarnos datos. Estamos hablando del año 2006-2007, o sea, todavía no había salido todo esto, pero nos llegaban datos muy increíbles, ¿no?, de lo que estaba cociéndose en Caja de Ahorros de Navarra. Todo estaba oculto. Hay que recordar que en aquella época, aunque luego se supo, el señor Enrique Goñi, que era el director general de la Caja, puesto a dedo por digamos, la cúpula del poder empresarial y político de la derecha en Navarra, se convirtió en el hombre más importante de Navarra. El presidente de Navarra le comía de la mano. Esto era así. Entonces, en esa época lo que consiguieron es, sin que nadie se enterara, cambiaron los estatutos de la Caja, transformaron todo su edificio ético, digamos, y original, y se convirtió en un chiringuito al servicio de unos intereses muy concretos, y encima lo hicieron muy mal, y así fue, ¿no? Nosotros, con los primeros datos que recibimos, hicimos una rueda de prensa en la que pedíamos transparencia. Este tema se llevó al Parlamento y la pregunta, la primera vez, ¿no?, la primera que hubo en el Parlamento de Navarra, desde UPN, se nos despreció. ¿Estos quiénes son estos de Contus? Que vayan a los tribunales. Y el PSN, el Partido Socialista, por su parte, dijo, sobre este tema, esto es lo que hay. Esas fueron sus 2 frases en el Parlamento de Navarra. Bueno, a nosotros nos costó mucho entrar en la caja, supongo que como en las demás cajas vascas, hay mucha endogamia, miedos, familias, y nos costó mucho entrar a recibir información, pero de repente, bueno, yo creo que se hizo un buen trabajo y empezaron a multiplicarse esas fuentes, y precisamente eso fue una de las cosas que vimos más le dolía a ese poder que se había engendrado a través de la Caja de Ahorros, que era omnipotente en Navarra, y era que no controlaban quién nos pasaba la información. De hecho, bueno, luego, posteriormente publicamos un libro, el equipo de investigación de Contus, que creo que bueno, a mí lo que más me gusta es casi el título, le denominamos El Banquete, que yo creo que es muy apropiado para lo que estamos tratando y que no tiene que ver con Platón. Y aparte de ser un gran éxito de ventas en su momento, y de que la presentación con lo que habíamos generado mediáticamente, fuimos una presentación de un libro, portada de 2 periódicos y con foto, está bien. Bueno, a lo que voy con las fuentes. Publicamos el libro y una de nuestras fuentes me llama y me dice, mira,
el WhatsApp que me acaba de enviar, que era una fuente mía, uno de los empresarios que sale en el libro, que sigue siendo uno de los empresarios fundamentales en Navarra, y me manda el WhatsApp del personaje en el que le dice: estoy leyéndome el banquete, estos hijos de lo saben todo y nos van a joder el chiringuito. Tal cual, palabras textuales. Entonces, bueno, a lo importante. Nosotros hicimos un planning para trabajar, que creo que es fundamental, toda esta historia, y construimos un relato. Hay que contar las cosas, tienen que tener un discurso a lo largo del tiempo. Entonces, construimos una hoja de ruta de denuncia periodística, en la que, por ejemplo, una de las cosas que denunciamos al que era en ese momento consejero de políticas sociales, además del gobierno de Navarra y mano derecha de Yolanda Barcina. Este hombre había sido antes uno de los jefes directivos de la Caja de Ahorros de Navarra, y le denunciamos, sacamos a colación en una rueda de prensa su vínculo, bueno, en un caso de presunto lavado de dinero. Había cambiado más de 200.000 euros con billetes de 500. Nos duró 2 días, fue un éxito, porque a los 2 días dimitió. Me metió una querella y tal, pero bueno. Pero a lo que iba, nosotros cada rueda de prensa que dábamos con un caso de estos que sacábamos, sabíamos ya qué íbamos a sacar en la siguiente. Fuimos haciéndolo poco a poco, bien, haciendo los pasos así, y eso por un lado, la denuncia periodística. La denuncia en los tribunales, ¿para qué sirvió? Se han ido todos de rositas, pero por un lado, la jueza Navarra, después de 6 meses de investigación, imputó a los 2 expresidentes de Navarra y al exalcalde, bueno, y ahora actual alcalde de Pamplona, de Iruña. Luego el Supremo en un pispás los absolvió. Y luego la Audiencia Nacional y la Fiscalía de la Audiencia Nacional estuvo pidiendo investigarles durante 6 años. Bueno, ¿qué hemos sacado de todo eso? Pues que gracias a esa denuncia que hizo Contus, supimos, por ejemplo, el sistema de dietas que tenían los políticos en la Caja. Se habían creado una entidad fundadora que se habían inventado, alegal, por supuesto, en la que se juntaban, hubo algunos días que se juntaban, firmaban, que se habían juntado 3 veces en el mismo día para firmar un acta de nada, que no habían hecho nada porque se ve en el acta, y cada firma eran 1.700 y pico para unos y para el presidente el doble. Había días que se levantaban 6.000 euros sin hacer nada, y eso lo consiguió la jueza de Navarra. Tuvo que enviar a la Guardia Civil a la Caja de Ahorros porque no le daban la información, y la sacaron de allí la Guardia Civil. O sea, este es el modus operandi de los que gestionaban la Caja. Ese ente que se habían creado, Miguel Sanz, mientras hacía gala el expresidente de Navarra de que él había despolitizado la Caja, para ese ente, él mismo, con su nombre y apellidos, no en representación de nada, se había colocado ahí hasta los 75 años. Tuvieron que deshacerla y ante nuestra denuncia, y bueno, eso se acabó. Y la tercera pata, después de la investigación periodística y la denuncia jurídica, es para nosotros el activismo social, la movilización ciudadana. Nosotros conseguimos sacar 2 manifestaciones muy importantes. La primera, que estuvimos, me acuerdo perfectamente, a punto de suspenderla porque nevaba en Iruña la leche, y sacamos aún así a 10.000 personas. Y la segunda primavera, en la que sacamos a 35.000 personas. En aquel momento había sido la mani más grande que había habido en Iruña, hasta lo del caso Altsasu, la más grande que había habido. Y ahí ya teníamos que concretar. La otra cosa que hicimos fue nuestro mensaje, ¿no? Darle contenido. Fuimos nosotros y nosotras los que conseguimos denominar el régimen a lo que había, que era una entente entre UPN, la derecha, y el PSN durante decenios. Y luego también conseguimos intentar explicar que la corrupción no solamente es llevarse dinero en bolsas de basura, como hacían el exdirector general de la Guardia Civil, Roldán, Urralburu y estos. La corrupción también es el nepotismo, el control absoluto, la falta de transparencia, el despilfarro. Eso también es corrupción. Entonces, bueno, además de las manifestaciones, nos dedicamos a hacer charlas. Hicimos 2 documentales y luego hicimos charlas por todo Nafarroa, y también en bastantes, estuvimos en Baracaldo, en Guernica, en Hernani, en Donosti, en un montón de sitios. Y bueno, resultado, pues bueno, pues de entrada un gran vuelco institucional impensable 4 años antes. Modestamente, entiendo que contribuimos a que
cuando UPN y PSN en Nafarroa tenían más del 80% de los votos, llegaron a tener, pues los dejamos en menos del 50%, ¿eh? Entonces yo creo que, bueno, pues fue un pasico. Vale, esto un poco como lo que fue el globo de Caja Ahorros de Navarra y la importancia que tuvo. Y ahora, como sé que estamos hablando de banca pública, yo, que no soy economista, aunque me ha tocado ver números en toda esta trama a patadas, pero sí quería decir un poco la importancia que tiene este debate que habéis planteado en estas jornadas, que para mí es fundamental. Y voy a hacerlo con ejemplos. El primer mensaje que nos lanzaron cuando ya vieron que nuestras denuncias estaban cogiendo fuerza, salieron públicamente, tanto el director de la Caja como el presidente Sanz. Por cierto, decir que el exdirector general de la Caja de Ahorros y el último presidente de la Caja de Ahorros, señor Asiain, ex vicepresidente del PSN, del gobierno navarro con PSN, las dos últimas personas que fueron los que gestionaron la desaparición de la Caja, nadie sabe cómo lo hicieron, porque lo hicieron ellos dos. A día de hoy, el señor Goñi sigue trabajando hasta hace poco para Caixa, ahora ya no sé ni lo que es, cobrando 700.000 euros al año. Y el señor Asiain, el último presidente, cargo político de la Caja, el último presidente de Caja de Ahorros de Navarra, está también en Caixa, en diversos consejos de administración, remuneraciones, levantándose unos 400.000. Eso es la realidad. Las dos personas que negociaron el fin de Caja siguen cobrando. Es como si tú destrozas una empresa y la empresa que la compra te sigue manteniendo ahí el sueldo. Nosotros lo hemos denunciado públicamente. Creo que por lo menos es para darle unas vueltas, pero en fin, a lo que iba. Cuando nosotros empezamos con la denuncia, el primer mensaje que ellos lanzaron, que lanzó sobre todo Miguel Sanz, el expresidente de Navarra, salió muy bravo a decir, muy enfadado, que la Caja de Ahorros de Navarra no era una entidad pública. Y se quedó tan ancho. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Reflexión, callar, y en la siguiente rueda de prensa, además de denunciar, pues no sé, los viajes en helicópteros que hacían los PIP pagados por la Caja de Ahorros de Navarra, por Europa y todas esas cosas, aprovechamos para contestarle con una repregunta. Y es la siguiente. Señor Sanz, nosotros creíamos que Caja de Ahorros de Navarra era un patronato fundado por Diputación de Navarra y por el Ayuntamiento de Pamplona, cuya gestión se ha debatido en el Parlamento de Navarra toda la vida, menos ahora. Entonces, nuestra pregunta es, quizás seamos unos ignorantes, y nuestra pregunta es, si la Caja de Ahorros de Navarra no es pública, ¿de quién es? Se acabó el debate. Ya no contestó ni volvió a entrar por ahí, porque la respuesta es obvia. Y por entrar a la importancia que tiene lo de las cajas públicas. Toda esta trama que montan en Navarra, con Caja de Ahorros de Navarra, pero que tiene que ver con todo lo que sea, con toda la privatización de las cajas que ha habido en el Estado, cuyos responsables también estuvieron en Navarra, claro, está el tema social. Entonces, ¿qué ocurre? Que las cajas se fundan con un objetivo de servir a la comunidad. Eran el instrumento financiero fundamental de las comunidades. Y si ahora leyéramos los estatutos de su fundación, hace más de un siglo, si ahora se los pasamos y no les decimos lo que es, se los pasamos en una aplicación moderna, nos dirían que son estatutos comunistas o alguna cosa de esto, bolivarianos, nos inventarían algo de esto, porque la realidad era esa. Entonces, por un lado está el tema social y la importancia que tiene tener una banca pública, y por otro lado, en este caso está otra cuestión fundamental, que era el tema del diseño territorial. ¿Por qué digo esto? Los exdirectores de las cajas nos contaban que cuando ya intuyeron que venían fusiones, que se iban a dar fusiones, la más lógica, porque compartían los incipientes sistemas informáticos y tal, hubiera sido la de Caja de Ahorros de Navarra y Kutxa. Eso era pero dice, pero me lo contaba el exdirector de la Caja, dice, pero si nombrabas algo vasco, vamos, te daban con lo primero que había en la mesa. Imposible. Fijaros si tiene importancia que, sabéis que además se les multó no hace tantos años, la Confederación de Cajas Vasco-Navarra existía hasta hace no mucho, a pesar de todo esto que hablamos. Y esa confederación se reunía 4 veces al año, una en cada capital, en teoría, ¿no?
Entonces, los de Navarra, estaban ellos, ¿no? Pues no acudían ni a Gasteiz, ni a Donosti, ni a Bilbo, pero cuando les tocaba organizar a la Caja de Ahorros de Navarra, esa reunión de la Confederación, esto estoy hablando del siglo XXI, no de antes. Bueno, se pegaban la chulada, era la más importante del año y la más a lo grande, y se pegaban la chulada de hacerlo en Hondarribia, en Oñarbi, porque Caja de Ahorros de Navarra es propietaria de una casa gigantesca que siempre ha sido sitio donde iban los niños y niñas navarras a hacer campamentos en tiempos de la OGE, pero luego ya más normal, ¿no? Aunque iba mucho enchufado, pero bueno. Entonces, eso lo hacían en Hondarribia. Bueno, estos detalles tontos, pero que vienen a decir un poco cómo funcionaba esta gente. Entonces, ¿por qué digo el diseño territorial era importante? Porque tenemos que tener en cuenta que en este momento que se produce esta fase de romper con todos los esquemas de lo que había sido la Caja de Ahorros Pública de Navarra, coincide con las negociaciones en aquel momento con ETA, por ejemplo, y entonces, ¿qué pasa? Que los grandes hombres de Estado, como Ricardo Martí Fluxá, del que luego hablaré, que estaba metido en Caja de Ahorros de Navarra, y fue uno de los secretario de Estado de Interior, que fue allá a negociar, estos huelen que una fusión entre Kutxa y Caja de Navarra puede ser el germen de una gran banca pública vasca. Y esto que parece, se está inventando, cuidado, si se hubiera conseguido que esa confederación de cajas vasco-navarra cogiera fuerza, el germen de una banca pública vasca para cualquier planteamiento de soberanía, pues no os voy a explicar a vosotros, que sabéis más que yo de dinero, la importancia que pudiera haber tenido. Eso tenían que cortarlo de raíz. Y así que lo hicieron. El mayor perjudicado, yo creo que Navarra. Navarra, con ese corte, con todo lo que olía a vasco, pues ha perdido económicamente lo que no está escrito. Y bueno, entonces, volviendo a lo social, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy gráfico de la importancia de lo público. Cuando Caja de Ahorros de Navarra era lo que era, que tampoco era ninguna entidad revolucionaria, pues una Caja de Ahorros de Navarra con mucha fuerza en el territorio. Por ejemplo, en la crisis del Golfo, Caja de Ahorros de Navarra no hizo ni un solo desahucio. En la segunda crisis, Caja de Ahorros de Navarra hizo la que más. Y además gestionados por el hijo del último presidente de la Caja en un despacho de abogados. Cositas así, ¿no?, que pasaban. El segundo argumento importante que creo que es importante para este tema de las cajas públicas, es muy curioso, el segundo mensaje que empezaron a lanzar a través de su director general era que mentíamos desde Contus, porque, sobre todo en una cosa, y se quedaba tan ancho, decía, porque la Caja de Ahorros de Navarra no ha desaparecido. Nosotros nos callamos y en la siguiente denuncia lo que le dijimos es, señor Goñi, nuestra ignorancia es grande, entonces la Caja de Ahorros de Navarra no ha desaparecido. Entonces, ¿dónde está? Ellos se escudan en estas cosas que mantienen de, ¿cómo se llama?, de las entidades estas que manejan dinero pues para financiar proyectos, ¿cómo se llama? La fundación, ¿no? La fundación. Pero eso no es una caja de ahorros, eso es una fundación, que es distinto. Bueno, como iba diciendo antes, uno de los grandes responsables, que yo no sé cómo está el tema en la comunidad, en Donosti, o sea, en Guipúzcoa o en Vizcaya o en Araba, aquí el medio de comunicación más importante históricamente en Navarra, el Diario de Navarra, tuvo una gran importancia en el tema de la caja porque sus directivos formaban parte del Consejo de Administración y eran el coro del director general. A nosotros nos dedicaron editoriales en portada. O sea, a mí me dijeron que había creado un lodazal en la política navarra. Y bueno, no sé, bueno, la cuestión es que nos convertimos en el enemigo público número uno de ellos y así, según nos constan, porque nos lo cuentan nuestras fuentes de UPN y del PP, así nos siguen considerando, nos echan la culpa de lo ocurrido. ¿Y qué ocurrió? Pues que en las siguientes elecciones UPN, que tenía casi todas, perdió todas las alcaldías que tenía en Navarra en pueblos y ciudades de más de 5.000 habitantes menos una, todas. Perdió el gobierno, perdió la alcaldía de Iruña, que pasó a manos de Joseba Sirón. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto no nos iba a salir gratis y a pesar de que pues yo soy un ingenuo y jamás si me hubiese ocurrido algo tan canalla, ¿no?, como lo que han hecho, pues
porque sufrimos varias querellas, eso sí asumíamos, yo tuve querellas de Yolanda Bárcena, del Gobierno de Navarra, de consejeros, pero bueno, se fueron ventilando. Pero de repente, y voy al último tema, eh, llegó lo que denominamos como otro caso de corrupción, que es el uso de recursos públicos, porque la Guardia Civil no deja de ser un cuerpo de funcionarios públicos, el uso de ese recurso público para destrozar la vida de personas que son activas socialmente. Parece una tontería esta frase, pero yo creo que tiene cierta importancia. Y como aquí hay mucho, creo, sindicalista en estas charlas, pues decir que se trata de un despido, primero, inmotivado. ¿Qué supone esto? Pues que como en Kafka, ¿no? Lo que contaba Kafka, no solamente es una condena sin juicio la que yo he sufrido, sino una condena sin acusación. Con lo cual la indefensión es absoluta porque no sabes de qué defenderte. Entonces demuestra, por un lado, la impunidad y la discrecionalidad y la arbitrariedad con la que funcionan en el sistema policial, judicial y político en este Estado. Nosotros estamos y nosotras estamos convencidos de que el caso de Caja Navarra recogió a personas muy influyentes, muy importantes en el Estado español, gente con peso en el Estado, no solo en 4 de pueblo de Navarra. Por ejemplo, el señor Ricardo Martí Fluxá, que es un hombre que es uno de los grandes históricos empresarios de la empresa armamentística, del sector armamentístico en el Estado. Un hombre que viene de la diplomacia y que se convierte primero en jefe de protocolo de la Casa Real de don Juan Carlos de Borbón, luego pasa a ser secretario de Estado de Interior con Aznar, como decía, es uno de los que va a negociar a Suiza con ETA, es hijo predilecto de la Guardia Civil y es el hombre de confianza y de nombramientos y remuneraciones en Caja de Ahorros durante todo este periodo, y nosotros contamos muchas cosas de él en el libro, también de lo que hizo en Suiza. Otro hombre importante es el señor Pizarro, está en los consejos de administración de las grandes corporaciones estatales y además fue la gran apuesta económica para el ministro de Economía de Aznar cuando perdió las elecciones, y luego posteriormente se casó con Yolanda Bárcena. Y luego tenemos al tercero, que es el señor Fernández Díaz, que ya conoceréis, exministro del Interior, de origen navarro, con mucha relación con Navarra e íntimo amigo de Yolanda Bárcena. Bueno, la cuestión es que decidieron ir a por la cara visible que era yo, de Contus, y después de más de 31 años en un trabajo que yo había sacado por oposiciones, porque mi empresa en aquel momento, Iberia, era una empresa pública, pues me despidieron de un día para otro, a punto de jubilarme, porque yo por el tipo de trabajo ya me hubiese jubilado hace un año y ahora pues voy a tener que estar, vosotros sabréis más, hasta los 67 o 68, yo qué sé. Bueno, la cuestión es que la cosa estaba muy bien preparada y todo esto con un no apto, sin mayor explicación, de la Guardia Civil. Y entonces lo que quería comentaros es que jamás supimos nada hasta que vía judicial un juez consiguió sacarles que se habían hecho eso era porque había llegado un mail de 3 líneas del Servicio de Información de la Guardia Civil en la que se me denominaba como persona próxima a entornos potencialmente peligrosos, sin ninguna prueba y sin saber cómo de próxima, cómo de qué entornos, de qué peligrosos, en fin. A día de hoy todavía no 3 años y pico después, sigo despedido, he estado en el paro hasta hace 4 días, y lo único que hemos sabido es, ahora sí, hace bien poco, que a través de una pregunta del diputado Barandiarán del PNV en el Congreso de los Diputados en Madrid, el gobierno de Madrid, el gobierno oficialmente, por escrito, dice que me retiraron la tarjeta que fue por lo que me despidieron, la tarjeta de acreditación para entrar a los aviones, que era donde yo desarrollaba mi trabajo, que me la quitaron porque en 2007, 10 años, más de 10 años antes, yo me había presentado a las elecciones municipales del pueblo donde resido, un pueblo de 15.000 habitantes, por ANV. Bueno, la cuestión es que en aquel momento la lista por la que yo me presenté fue legalizada. Yo me presenté a las elecciones en mi pueblo y 10 años después, que me renovaron la tarjeta varias veces en ese momento, durante ese tiempo, me despiden. Y eso lo reconoce el gobierno. El gobierno reconoce que te despide por haberte presentado a las elecciones en tu pueblo, 10 años después. Yo creo que desde el punto de vista sindical esto tiene una importancia tremenda. Creo que esta lucha ha parado esa puerta que habían abierto de despidos masivos
pero lo que tiene que tener claro, digamos, que en lugares donde la Guardia Civil controla quién entra y quién no entra, cualquiera que se ponga, cualquier sindicalista, se puede ir a la calle sin motivación en cualquier momento. Eso es lo que tenemos hoy en día. Entonces, porque no han motivado, esa es la otra pata de un despido absolutamente que la empresa me ha reconocido improcedente, y la empresa no daba crédito, después era de los más antiguos de la empresa, sin ningún incidente, en fin. Un calvario judicial, procesos diferentes, muy complicados, no hay manera, las cosas son como son, y ni siquiera la declaración institucional que a preguntas de Izaskun Bilbao en Bruselas hizo el comisario de Justicia Europeo con el caso, diciendo que los archivos policiales nunca está taxativamente prohibido utilizarlos para hechos administrativos o laborales. Resumen, la Guardia Civil lo que vemos es que es un Estado dentro del Estado, son más poderosos que nunca, que nunca. Personalmente, por las luchas que llevamos, conseguí estar personalmente con el exministro del Interior, señor Zoido. He estado con los asesores del actual ministro Marlaska y, vamos, se nota a distancia que la Guardia Civil pues es otro mundo al que nadie tiene acceso y que funciona pues, por su cuenta. Entonces, esta lucha se ha mantenido hasta ahora gracias al apoyo de la gente, básicamente. En su momento se hizo un crowdfunding que hasta ahora ha llegado para mantener esta pelea. Tuvimos el apoyo de más de 100 periodistas de Navarra de distintos medios. Yo luego, como me presenté a las elecciones por una candidatura avalada por Geroa Bai, Bildu, Izquierda Unida y Podemos, por todos, me han apoyado en el Parlamento, una declaración institucional en el Parlamento, en fin, como estáis aquí sindicalistas, como decía, la mayoría sindical de Navarra, vimos una gran rueda de prensa, apoyó esta cosa, todos, excepto UGT, todos los demás. Y bueno, pues se trata de un despido por motivos ideológicos que tiene, por lo que dicen los abogados, no tiene un precedente similar, sin motivar en una gran empresa, ya os digo, después de más de 31 años. Y bueno, si eso es posible que se produzca, sin capacidad para revertirlo, con esta contundencia de pruebas, de reconocimiento público del gobierno, ¿qué no pueden hacer? Entonces, creemos que es el precio por investigar y por denunciar, lo cual es un atentado contra el periodismo en primera línea, por hacer conocer a la ciudadanía lo que nadie les quiere contar. Entonces, las preguntas que os planteo, yo en vez de a vosotros a mí y vosotras, yo a vosotras, ¿existe la libertad de opinión en el Estado español? ¿Existe la libertad de expresión en el Estado español? Y tercera, ¿existe la democracia en el Estado español? Porque desde nuestro humilde punto de vista siempre la hemos denominado como de una calidad paupérrima, pero lo que quería finalizar con esto, creemos que la democracia en el Estado español existe lo mismo que lo que queda de banca pública, y que tanto la libertad de expresión y de opinión como la existencia de una banca pública, de un recurso público fundamental, creemos que es lo más importante para la existencia de lo que nos gustaría fuera un mínimo de democracia. Y eso es todo. Eskerrik asko eta nahi duzuen arte. ¿Vale? Aio.